Las órdenes de evacuación ya estaban firmadas cuando abrí el siguiente abdomen. Mis superiores exigían rapidez, pero los pacientes no podían esperar al convoy. El quirófano se vaciaba detrás de mí mientras el generador empezaba a fallar. Sabía que cada minuto añadido tendría un precio. Seguí operando en silencio, aun cuando la retirada ya había comenzado. El 14 de febrero de 1944, en un sector forestal al este de Vitebsk, el servicio sanitario de un cuerpo de ejército soviético operaba bajo condiciones de retirada escalonada. Las unidades de primera línea habían recibido una orden de repliegue parcial durante la noche anterior. El hospital de campaña número 27, instalado en una escuela rural dañada por la artillería, debía evacuar antes del amanecer. La situación operativa era inestable. Las rutas de evacuación estaban saturadas por columnas mixtas de infantería, artillería ligera y vehículos de intendencia. El deshielo intermitente había convertido los caminos secundarios en franjas de barro profundo. El mando sanitario había transmitido instrucciones de retirada, pero los horarios llegaban con retraso y en versiones contradictorias. En ese hospital trabajaba el médico de frente asignado al quirófano principal. Su jornada había comenzado de manera rutinaria, con la clasificación de heridos procedentes de un puesto de socorro avanzado. Durante la madrugada había supervisado amputaciones de urgencia, suturas abdominales y el drenaje de varias heridas por metralla. El flujo de pacientes no se había detenido. La noche anterior, un contraataque local había incrementado el número de evacuados. Muchos llegaban tras horas de transporte irregular en trineos o camiones sin suspensión adecuada. El médico registraba cada caso en formularios simplificados, con la precisión que permitía la luz limitada del generador. A las 5:20 llegó la primera orden formal de evacuación completa. El mensaje indicaba que el hospital debía desmontarse en un plazo de 2 horas. Sin embargo, el documento no incluía confirmación sobre la llegada de los vehículos sanitarios asignados. El responsable logístico informó de inmediato sobre la situación real. Solo había 2 camiones operativos en el perímetro. Ambos estaban cargando material quirúrgico pesado y cajas de plasma. El médico continuó trabajando. En ese momento tenía sobre la mesa a un soldado con hemorragia interna evidente. La intervención no podía interrumpirse sin consecuencias inmediatas. Y a las 6:10 llegó un segundo mensaje. Esta vez la instrucción era más urgente. Se ordenaba priorizar la evacuación del personal y abandonar a los pacientes no transportables, según criterio médico. El texto no especificaba qué se consideraba no transportable. Tampoco aclaraba si habría un segundo convoy. El jefe sanitario local transmitió la orden de preparar el cierre del quirófano. El médico la escuchó mientras terminaba la ligadura de una arteria dañada. Pidió confirmación sobre los vehículos de evacuación. La respuesta fue incompleta. Los camiones adicionales estaban retrasados en un cruce congestionado. No había hora estimada de llegada. Durante la siguiente hora, la presión aumentó de forma gradual. El personal de enfermería comenzó a empaquetar instrumental. Los camilleros trasladaban a los heridos leves hacia el exterior, donde la temperatura seguía bajo cero. El médico revisó la lista de pacientes pendientes. Había 4 casos que requerían cirugía inmediata. 2 presentaban heridas abdominales abiertas. Otro mostraba signos de shock avanzado. A las 7:05 llegó un enlace del Estado Mayor del Cuerpo. Traía una orden verbal. El hospital debía estar vacío antes de las 8:00. El enemigo no estaba lejos, aunque la distancia exacta no se especificó. El jefe sanitario repitió la instrucción. El médico pidió una aclaración directa. ¿Cuántos vehículos estaban confirmados? El enlace no pudo responder con precisión. Solo repitió que la retirada era prioritaria. En ese punto la situación dejó de ser puramente logística. Se convirtió en una decisión médica bajo órdenes contradictorias. El médico evaluó el estado de los pacientes que quedaban. Interrumpir las operaciones en curso implicaba pérdidas casi seguras. Esperar significaba exponerse a un posible avance enemigo. A las 7:20 tomó una decisión no formalizada por escrito.
Ordenó mantener el quirófano activo durante 30 minutos más. Indicó al personal que continuara preparando la evacuación en paralelo. La decisión no fue anunciada como desobediencia. Se presentó como un ajuste temporal por razones médicas. Durante ese intervalo se realizaron 2 intervenciones críticas. El generador funcionaba con combustible limitado. La iluminación parpadeaba de forma irregular. A las 7:40 se escuchó artillería lejana. No era un impacto directo, pero confirmaba el deterioro de la situación táctica. El jefe sanitario volvió a insistir en el cierre inmediato. El médico respondió con un informe breve sobre los pacientes aún inestables. Adano elevó el tono. No discutió la orden en términos políticos. A las 7:55 llegaron finalmente 3 camiones sanitarios adicionales. Su llegada cambió el cálculo operativo. El médico ordenó terminar la última sutura y preparar el traslado inmediato. El quirófano se desmontó en menos de 15 minutos. Los pacientes operados fueron cargados primero. La evacuación del hospital se completó de forma apresurada, pero organizada. El edificio quedó vacío poco después de las 8:30. Horas más tarde, el mando sanitario solicitó un informe escrito sobre el retraso en la evacuación. El documento se centró en la cronología de las órdenes recibidas y en el estado clínico de los pacientes. No hubo sanción formal. Tampoco hubo reconocimiento explícito. En registros posteriores del cuerpo sanitario, el episodio apareció resumido en pocas líneas administrativas. Se mencionaba un retraso técnico durante la retirada. No se detallaban las decisiones intermedias. El médico continuó en servicio durante los meses siguientes. Su expediente no mostró anotaciones disciplinarias relacionadas con aquel día. Para el personal que estuvo presente, el episodio quedó como un ejemplo de fricción habitual entre la norma operativa y la práctica médica en el frente. No cambió procedimientos a gran escala. No generó circulares doctrinales. Pero en aquel hospital improvisado, durante menos de 1 hora, la continuidad de varias vidas dependió de una interpretación cuidadosa de órdenes incompletas. El archivo sanitario del cuerpo conservó los formularios quirúrgicos firmados esa mañana. Las anotaciones eran breves, casi con la tinta ligeramente corrida por el frío. El médico no dejó memoria sobre el incidente. Su nombre aparece en los listados de personal rotado en 1944, sin comentarios adicionales. La evacuación tardía del hospital número 27 quedó registrada como un episodio menor dentro de una retirada más amplia. Sin embargo, para quienes trabajaron en aquel quirófano de campaña, la jornada del 14 de febrero se recordó durante años como un momento en que la decisión médica tuvo que abrirse paso entre órdenes que no llegaban completas ni a tiempo.